Buenas, son las 9. ¿Hay alguna persona ahí? Que varias personas me estuvieron pidiendo, bueno, o estuvieron hablando del tema de la maternidad y en realidad yo arranqué con ese tema por razones obvias, digamos. Y varias personas me preguntaron que les interesaba el tema, así que bueno, les espero. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguna persona que me esté escuchando? Hola Luciana, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo está yendo esta vida? Hola, qué bueno verles. ¿Qué están haciendo? Yo estoy trabajando mucho desde mi casa, por suerte. Tengo esa fortuna de que mi trabajo se puede hacer mucho desde mi casa. Y en esa fortuna está el tema de estar maternando al mismo tiempo y las tensiones que eso genera, ¿no? Cuando yo hago estos envíos, siempre mis hijas en algún momento se meten y es todo un tema o se meten de alguna manera, o te piden cosas o demandan cosas, o quieren salir, bueno, digamos, es lógico. Pero yo puse en Facebook como una idea que tenía que ver con el cuidado de la salud mental de las mujeres en este contexto, ¿no? Las que somos psicólogas y venimos estudiando con perspectiva de género el tema, bueno, venimos trabajando mucho el tema. Yo espero que no se cuelguen los comentarios, porque la vez pasada se recontra colgaron y tenía 1.000.000 de comentarios que no subían, cosa que no me pasó en otras videollamadas que hice en otros espacios. Es como muy raro. Con Emilio en la teta. ¿Cuánto tiempo tiene Emilio, Luciana? Yo también, el tema de dar la teta y escribir, y si vos te dedicas a cosas que tienen que ver con la escritura, es como medio inevitable, y das la teta es como todo un proceso. Sí, a mí me pasó con mis 2 hijas, que di mucha teta y que para mí en lo personal fue una experiencia súper linda, pero bueno, tiene su vuelta, ¿no? Cuando lo tenés que combinar al mismo tiempo con hacer otro tipo de actividades o trabajar. ¿Cómo se lleva el trabajo con la maternidad? ¿Cómo se llevan esas dos lógicas? ¿Cómo están? ¿Quiénes están conviviendo con niñes de las personas que están acá? Cuéntenme. Hola, Guada, ¿cómo estás? Hola, vamos a hablar un poco de las implicancias que tiene para nuestra salud. Si quieren, yo les digo 25 textos de memoria, pero no tiene mucho sentido. Yo lo que quiero es que hablen ustedes y los vayamos pensando, ¿sí? ¿Cómo es estar hoy por hoy? Ya no sé ni cuántos días llevamos de cuarentena, ¿no? Llevamos unos cuantos. Estar en nuestras casas con nuestros hijes a cargo, que posiblemente sea algo que nos pasa siempre a muchas, que siempre están con nosotras por distintas circunstancias. Pero otro tema es que haya una situación de cuarentena obligatoria, que no haya escuela y demás. Maternando 2 adolescentes, dice Marcela, y una hija adulta en gesta. Hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo es maternar adolescentes? Ahí sí que me mataron, todavía no llegué. Hoy por hoy, ¿no? Y pensando quienes somos feministas con la perspectiva de género. La Ceci Antolini, hola Mili Victoria. Yo sola con 2 niños en un depto, Bárbara. Contame, Bárbara, contanos a todas, ¿cómo estás? La idea es que podamos hablar y nos podamos escuchar y nos podamos retroalimentar. Yo honestamente, bueno, lo que siento es un enorme esfuerzo. Hola, Vane. Un enorme esfuerzo psíquico que ya lo venimos haciendo, pero que en esta circunstancia es
especial. Me gustaría ponerle palabras con ustedes a eso. ¿Cómo están viviendo este momento que es tan excepcional, ¿no? En nuestras historias. Tan excepcional. Cuéntenme, ¿cómo es? A ver si me van contando. Hola, Cari Severini, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cari, con tus niñes? ¿Se pueden entretener de alguna manera? ¿Cuál es el...? Hola, Cari, ¿cómo estás? Tantos años. 9 meses tiene tu nene. ¿Y cómo estás transitando los 9 meses? Que es un momento muy particular en las infancias. Es un momento de pasaje un poquito más a la autonomía. Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo es esto de maternar? ¿Cómo está pasándola tu compañera? ¿Cómo están con sus niñes? También pensaba en... Hay una tensión muy compleja que vivimos las feministas cuando trabajamos estos temas y más algunas que hemos venido laburando en políticas públicas respecto de las feminidades y la relación con la infancia y las infancias. Más que aislamiento siento saturación familiar, el tema de la saturación. Hola Natalia, el tema de la saturación. La tensión que digo tiene que ver con nuestra salud mental y al mismo tiempo la de las niñas, ¿no? Que están... que también muchas veces es una preocupación, ¿no? ¿Cómo están ellas transitando este momento? ¿Vos sentís saturación? ¿Alguna más siente saturación en este momento? ¿Cuidando? Bárbara dice, la verdad que con altibajos anímicos, mucho esfuerzo crear situaciones lúdicas de tramitación emocional para ellos como para mí, tratando de conservar la calma para que no sea un caos todo. Bien, Bárbara, hola, Elsie, hay algo que dice Bárbara, que es algo que nosotras hacemos, al menos desde la modernidad para acá, estamos subjetivadas para hacer lo que vos decís, Bárbara, es crear situaciones lúdicas, tramitar emocionalmente, tratando de conservar la calma para que no sea todo un caos. La subjetividad burguesa, digamos, o femenina, ¿no? Y en un punto ampliándolo como el ideal materno, se trata de un poco eso, y eso tiene unos enormes costos en sí mismos en salud mental. Ahora, ¿cómo es esto, no? Saliendo de mi segundo puerperio, dice Luciana, y me agarró la cuarentena. Segundo puerperio, no es lo mismo que el primero, por lo menos a mí me pasó, fueron muy distintos. Ser madre 24/7 en cuarentena es muy complejo, la salud mental de todos está claramente afectada. Peleando codo a codo para criar espacios y tiempos para criar y trabajar. Hola Clara, dice Mati, acá te escuchamos todos. Abrazamos el caos hace rato. Sí, abrazamos el caos hace rato. El tema es que esto es muy particular. Hola Anita, la experiencia de saturación es la comprobación empírica de que el instinto maternal no existe, exactamente. Samir, hola Anita. Ya tenemos que ir a tomar algo porque me mostraste eso por foto y no, así no, por distancia no. Exactamente, el instinto maternal existe. ¿Qué es el instinto maternal? Ay. Entonces, hay algo que dice la compañera, que dice Bárbara, que está buenísimo, que es que para esto nos educaron. Para eso, ¿no? La muñeca, la bañera, la escoba. Y el enorme esfuerzo y el quiebre que muchas veces genera. Me acuerdo que hace unos años había armado, cuando fui mamá, ¿cuál de las dos? De la primera, de L, había armado unos talleres sobre maternidad un poco con la idea de que trabajemos esas cosas que no se suelen hablar. Igual con el tiempo las mujeres empezamos a hablar un poco más del lado B de la maternidad, ¿no? De aquellas cosas que no se dicen, de aquellas cosas que tienen que ver con aspectos que vamos bajando expectativas a full con todo. Está bueno, dice Luciana. Expectativas que tenemos
con la maternidad y que después en la realidad vemos que no hay ningún manual, que no venimos con ningún manual, sino que la tenemos que ir remando y tenemos que ir aprendiendo. Y tal vez hay algo que se ve complejo ahora, que muchos de nosotros tenemos algún tipo de red de crianza, incluso quienes tengan menos red cuentan con algún tipo de institución de apoyo y eso hoy no está. Y una vez más, y esto creo que es lo que no se visibiliza nunca, y por eso debe haber o están las incipientes políticas públicas que empiezan a pensar el tema de los cuidados. Me encantaría que se pronuncien en este momento, ¿no? Porque se han hecho anuncios preciosos, pero nadie se está pronunciando respecto al costo de los cuidados, cuánto ahorra el Estado en que nosotras estemos cuidando. De manera, como siempre, gratis, por amor. Seguimos siendo tan funcionales, chicas. Pasamos la cuarentena con un adolescente, 2 niñas de 4 y 7 en medio de una mudanza de pueblo a un departamento. Quisiera desaparecer. Cari, me detengo acá. ¿Cuándo fue la mudanza? ¿Sí? Adolescente, yo me acuerdo, yo te conocí sin hijos, Cari, imagínate la época en que nos conocimos. Sin hijos. 2 niñas de 4 y 7, en medio de una mudanza de un pueblo a un departamento. ¿Cómo es esta sensación de querer desaparecer, ¿no? Que te trague la tierra, por favor. ¿No les pasa que cuando van por la calle, cuando iban por la calle y escuchaban más, se dan vuelta? Es como una sensación permanente de estar alertas, ¿no? Hay un punto en quienes cuidamos o somos las personas cuidadoras principales, y me voy a seguir animando a decir que son las mujeres porque de hecho lo somos. Más de la mitad de los hogares en este país tiene jefatura femenina y muchísimas son familias que están compuestas por la madre y sus hijos, por una figura femenina y sus hijos, y además siempre cuidamos a todos. Ahora, ¿dónde queda el lugar de nuestro propio cuidado? Por eso el primer encuentro yo les decía y les mencionaba autoras que trabajan el tema de maternidades, estoy como perturbada, de autocuidado. Ana Shaw dice, creo que es importante organizar el tiempo, nos ayuda a diferenciar momentos del día, permitirse las emociones a cada momento. Esto es algo nuevo para chiques y grandes, tal cual. Esto es algo que venimos conversando, ¿no? El tema de la organización. Porque cuando criamos, además, lo primero que tenemos que aprender, y vamos aprendiendo, es a organizar algo de la vida de esa personita, ¿no? Criemos en el sentido que criemos y de la manera que criemos. A ver, Bárbara dice, es muy apasionante el tema de la maternidad y que salió Rita Segato diciendo que hay algo del orden del maternaje y que estamos además luchando por el aborto legal. Me parece que hay un momento en nuestras vidas y en nuestra historia donde esto está en quiebre. Por lo menos nos empezamos a animar cosas como: la maternidad está sobrevaluada y romantizada, es compleja y tiene muchas cuestiones que no se hablan. Es primordial tener redes de contención e instituciones de apoyo. Exactamente. Enero la mudanza, el niño tiene 14. Mica. Los cuidados, temazo. Hace falta problematizar en serio, exigir políticas de acción positivas, no invisibilizar sobre la explotación silenciosa de las mujeres. Exactamente, ¿no? El tema de que, miren ahora, está saliendo un montón. Ay, ahora sí me llegan todos los mensajes. Que no se corte. A ver, evidentemente, si hay un orden disciplinar, militante, ministerial, política pública que está planteando, y nosotras estamos planteando que los cuidados, y las feministas hace muchos años venimos calculando además el valor que tiene la tarea de cuidados y el valor económico, el valor psíquico. Las psicólogas además nos dedicamos a pensar, las psicólogas feministas, nos dedicamos a pensar cuánto costo psíquico tiene el cuidado, ¿no? Pensar que es una cuestión social y no una cuestión instintiva. Me parece que eso todo el mundo lo tiene claro, en la medida en que
pudiste haber parido o adoptar. Igual los hijos se adoptan, yo creo que se adoptan siempre, pero en la medida en que empezás a criar, te das cuenta que de natural no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa con las políticas públicas? ¿Cómo se puede hacer real? O sea, esto es un tema político, no es un tema personal solamente, ¿no? Y la culpa que genera tener ganas de desaparecer por momentos es terrible. Bueno, ahí el dispositivo de la culpa. Entonces, siempre, permanente. El dispositivo de la culpa es el que te... es apasionante. Y más sigo reivindicando mi tarea como psicóloga, el laburo de las psicólogas, porque entendemos que la culpa es necesariamente un enlace construido para la sujeción de las mujeres a un mundo capitalista y patriarcal, que nos necesita para sostener esto, que no se venga abajo. Imagínense si nosotras no estuviéramos. ¿Qué pasaría con todo? Debe pensarse algún tipo de política pública que aborde las infancias y sus necesidades orgánicas y psíquicas que requieren descarga motriz, aire, espacio y juego. Exacto. Entonces también implica el desarme o el repensar las concepciones adultocentristas. Se da por sentado, y una vez más se ha dado por sentado, que quedémonos en casa es no salir a la calle, cuidarse adentro, se visibiliza algo del orden de la desigualdad social, de personas que no tienen casa, de personas que están en situación de vulnerabilidad. Todo eso se visibiliza, pero lo que no se visibiliza es cuánto estamos aportando hoy por hoy nosotras a que una pandemia no sea aún peor. Siempre seguimos predominando en la domesticidad porque no veo grandes protagonistas femeninas hoy por hoy en la toma de decisiones macro. Estoy brava. ¿Qué dijo Segato? Ah, no, lo de la maternización. No es que me puse de acuerdo, sino que con esto de... No me acuerdo en qué sentido lo decía, ¿no? Lo traía a colación de lo que estamos hablando hoy, ¿no? El tema de la maternidad, evidentemente, tiene una dimensión política y la no maternidad también, el no deseo. La diferencia entre embarazarse y ser madre, por ejemplo, no es lo mismo. ¿Alguien sintió mucho continuum? Ay, ese es un tema que... Hay mujeres que las pasaron horribles los embarazos, las que se embarazaron para tener hijes. Y hay otras que, al revés, que se encontraron con una experiencia maravillosa. Maternar a adolescentes libera de lo referente al entrenamiento. Al entretenimiento se ocupan de ellos. El tema es armar rutina donde corten al menos de a rato la conexión permanente en las redes, tal cual. Y eso es algo que particularmente a mí me preocupa respecto de mis hijas, porque mis hijas están criadas en una manera muy de barrio, muy al aire libre, y no tenían demasiada conexión con las redes, no con las redes, sino con la cuestión de los artefactos electrónicos, y ahora se están enganchando con eso, y eso era algo que no sucedía. Entonces, no sé qué sucederá después. La soledad de las madres hablando de aislamiento. Este es un tema que lo dijeron un montón en mi muro. Muchas están solas, ¿no? Yo les planteaba la posibilidad de si se pudiera tener algún tipo de permiso organizado como para, más allá de los motivos de fuerza mayor que están enumerados, digamos, de traslado de niñez, si eso pudiera ser... Hola Débora, ¿cómo estás? Si eso pudiera ser un poquito más flexible o tener otra dimensión, ¿no? Y lo que muchas me dijeron es que están solas, es que no cuentan con un padre u otra figura posible, sino que todo lo contrario, digamos, que nuevamente nosotras estamos, o se agudiza algo que ya venía sucediendo y que me parece que no se estaba poniendo en palabras para nada.
Cuéntame un poco más. Las madres siempre tenemos la culpa por todo, por la acción o la omisión. A ver, contame un poquito, ¿qué es eso por la acción o la omisión? Bárbara. Soledad de las madres en tanto contención, acompañamiento en las crianzas. Y esta soledad, ¿no? Hoy se agudiza, ¿ustedes cómo lo ven? Uy, sobre la gesta es otro tema. Estoy descubriendo en la marcha cómo es acompañar a distancia a mi hija. ¿Y cómo es acompañar una gesta? ¿Ah? La soledad de las madres en la contención y el acompañamiento en las crianzas. Bien. Cuéntenme un poquito más. Entonces, hasta ahora lo que viene saliendo es las necesidades de pensarse, de pensar la maternidad y visibilizarla en términos políticos. Me parece que a veces nos olvidamos, ¿no? Que de esto no se está hablando, se está dando por sentado. Cuando se dicen, métanse todos en casa, no se visibiliza quienes estamos sosteniendo esta estructura o buena parte de esta estructura en este momento, que somos nosotras. Eso de las redes es lo que me preocupa también a mí, mucho. Veníamos de vivir en el campo, pile árboles y ahora plena ciudad. Entonces te mudaste hace poquito y ahora estás en esta situación particular en un departamento. ¿Y cómo la estás llevando, Karina? ¿Cómo es la convivencia cotidiana? ¿Cómo se sienten? ¿Pueden descansar? ¿Pueden, como decía Ana hace un ratito, organizarse con sus hijes? Desde Tras la Sierra, hola, Claudia. Qué buena onda, se está conectando un montón de gente. Bueno, muchas gracias porque esto generó interés. Esto el tema de hoy por hoy la dimensión de los cuidados que tanto veníamos discutiendo y hay especialistas en este tema. ¿Qué pasa en la cuarentena? En una pandemia. El puerperio tremendo. Nadie te dice cómo es o cómo puede ser. Ay, Luna, me encanta el tema del puerperio. Nadie te dice, y además lo decía Silvina, está atravesando un puerperio. Pero no va tan rápido ahora. La vez pasada que no me llegaban los mensajes, ahora es como una locura. Está buenísimo. Karina dice, lo de los papás es complicado en algunos casos, porque si siguen trabajando, lo que se les pide es que amplíen los tiempos y cada uno muchas veces es muy difícil. Recae sobre el individual, dice Luciana, un problema o trabajo que debería ser colectivo. Criar es político. Visibilizar la maternidad en términos políticos y en términos económicos. No nos olvidemos de esto. Que hoy en esta situación inédita se percibe aún más quiénes cuidan. ¿Se percibe quiénes cuidan en esta situación inédita? ¿O seguimos siempre en la misma dimensión de la invisibilización, que es porque es lo que corresponde? Logramos organizarnos. Después de que se dieron cuenta de que... Cari dice, logramos organizarnos después de que se dieron cuenta de que yo estaba desbordada. Claro, hubo que llegar a una determinada situación de desborde. El desborde es algo con lo que transitamos cotidianamente, ¿no? Las angustias, los desbordes, los miedos. ¿Sería fácil para nosotras transitar este espacio de cuarentena o de encierro o de repliegue sin nuestros hijos también? Sí, se siente mucho más estar sola en la crianza, dice Bárbara. Si bien a la vez uno puede contar desde otro lugar con sus hijos, es muy difícil dejar a tus hijos solos. Claro, a mí también me pasa eso, para comprar alimentos, por no exponer a las niñas a los peligros del virus y mantener la cuarentena. Tareas virtuales sin tener herramientas, sin compu. A ver, me detengo un poco en lo que dice Bárbara, que son cosas cotidianas y a veces la cotidianeidad que es tan nuestra
es aquella de la cual no se habla. Cuando nosotras tenemos niñas pequeñas y tenemos que salir 2 minutos a comprar algo, ¿con quién dejamos a esas niñas pequeñas? Cuando tenemos que trabajar el teletrabajo, bueno, home office, ¿cuál es la situación de las mujeres? ¿No? Esto que decía Silvina, estoy dando la teta mientras escribo. ¿Cuál es la puesta del cuerpo? ¿Cómo quedan nuestros cuerpos? ¿Cómo nos sentimos psíquicamente? Porque llegamos a situaciones, como ustedes bien dicen, de quiebre, de desborde, y no tenemos muy bien con quién hablar. En líneas generales, yo lo que veo hace muchos años como psicóloga trabajando en el ámbito de las políticas y el ámbito comunitario, son enormes, y en el ámbito sanitario, son enormes picos de estrés que llegan a las guardias y que rápidamente son medicados. Se ha escrito mucho sobre esto, la verdad que lo he visto muchísimo y lo he oído muchísimo de profesionales de la salud, ¿no? Seguimos invisibilizadas y con mayor carga. Cuidados diarios se suman las tareas escolares. Bien, Marcela, esa es otra dimensión que ya me estaba olvidando. Además, el olvido funciona maravilloso. Ustedes están hablando de cosas que a mí me pasan todos los días y que me olvido. Es una hora que me olvido. Exacto, estamos con las tareas escolares, con los grupos de WhatsApp de las tareas escolares. Somos docentes también, sí. Se da por sentado que somos nosotras las que cargamos con todo. Bueno, ¿qué está? Está el ejército invisible. Acá, estamos acá. La maternidad a veces es frustrante, es mucha presión social. Se sigue esperando ciertas conductas de nosotras, madres solteras, madres luchonas. Entre decir... A ver, esto de las madres luchonas. Entre seguir laburando desde la casa, seguir con los quehaceres domésticos y ayudar en las tantas cartillas de estudio, sumado, por ejemplo, a mi provincia, que está contemplando a la persona humana, con permisos para circular, con, por ejemplo... tenemos trabajo personal, compartido, indistinto, las prácticas patriarcales en algunos puntos siguen intactas. Mamá pulpa. Nuestros cuerpos quedan destrozados. A veces tomo conciencia que no me senté en todo el día cuando me siento a hacer pis. La verdad, en primer lugar, les quiero agradecer por manifestarse de esta manera, porque creo que es un acto político y que es importante que sea abierto a que todos lo podamos compartir. El cuerpo queda destrozado, nuestra corporalidad queda herida, lastimada, quedan marcas, nuestro psiquismo queda agotado, llegamos a estar cerca del síndrome de estar quemadas. Y además tenemos que tener nuestra cabeza muchas veces en lógicas muy diferentes. Dar la teta y pensar un concepto al mismo tiempo tiene un costo que yo no sé a esta altura del partido, o ignoro si hay algo de ese proceso psicofísico, social, que está realmente puesto en palabras, descrito o estudiado. ¿Cómo haces para producir tu oficio, tu profesión, sea la que fuere, que tiene un orden de mundo público, lógico, racional, y al mismo tiempo cuidar? Y esto que dice Luna también es muy cierto. Cuando la dimensión, nos olvidamos del cuerpo, empezamos a dejar de registrar que teníamos ganas de ir al baño, que teníamos sueño, que necesitábamos comer. La sexualidad, bueno, ni que hablar. Las docentes, la mayoría somos mujeres y muchas veces criticadas por las mismas madres por hacer mucho, por hacer poco. Por supuesto, somos parte de un continuum. Me parece que en lugar de pelearnos,
tendríamos que ver cuál es la continuidad acá, ¿no? De la tarea de los cuidados. Nos tenemos que querer más entre nosotras. Se habla mucho del burnout, del personal sanitario, pero nunca de las madres, ¿no? Porque es lo que es natural. Hay una idea que todavía subyace, algo del orden de la naturalidad, de lo instintivo, que hace que no sea un tema, salvo que seamos trabajadoras de la salud mental con perspectiva de género y nos dediquemos a eso, que todavía falta muchísimo por recorrer en los ámbitos donde nos formamos. No existe la dimensión de pensarlo de esa manera. Rápidamente somos medicalizadas y rápidamente somos calmadas con algún tipo de medicamento para bajar la ansiedad y el estrés. Lo que hacemos las psicólogas feministas es escuchar y dimensionar en términos subjetivos y políticos esto que ustedes están sintiendo, porque es profundamente político. Y el rol que se nos ha asignado tradicionalmente, nosotras que hemos crecido tanto en términos políticos y sociales, ya no nos comemos ningún sapo, no nos comemos ningún verso. Sabemos, entendemos, y esto es fuente también de ruidos y de malestares, porque estás viendo que lo que estás haciendo no te lo pagan, que el costo que tiene. Cari dice: en mi caso trabajo desde casa, las tareas, las peleas de ellos, los trabajos domésticos. Un día me senté en el sillón y les dije que si ellos no empezaban a hacer cosas en la casa, yo tampoco iba a hacer nada. Fue después de una conjuntivitis que terminó con una úlcera en el ojo, que la oculista me dijo que era estrés. Un montón. O sea, las consecuencias de trabajar adentro doble, ¿no? Lo que nunca se habla. Yo cumplí, ese día no cociné, empezaron a hacer cosas, pero siempre hay que llegar al extremo. Preguntémonos, siempre en los grupos lo pregunto, siempre hay que llegar al extremo. ¿Por qué tenemos que llegar a enfermarnos? A padecer. Gachi, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás llevando con tu niño? Niño tenés, ¿verdad? ¿Cómo estás llevando la maternidad en estas circunstancias? Coincido en el tema de la medicalización de parte de los profesionales de la salud y también como pedido de las mujeres, tal cual. Las dos cosas. A ver, yo no soy una persona que se oponga a los procedimientos que tienen que ver con la farmacología o con la construcción de herramientas múltiples para el abordaje me parece que, como les decía cuando les hablaba de tarot, la estrategia técnica es la técnica, el tema es el fin ético con el cual vos llevas adelante esa técnica. Si la medicalización o la medicación o algún tipo de otra herramienta tiene que ver con la contención para poder hablar y trabajar sobre lo que ustedes están diciendo, está muy buena, es un gran complemento. El tema y el problema es lo que me han dicho muchas veces. Yo les voy a contar, yo trabajé siempre muchísimo en servicios de salud, siempre trabajé en distintas áreas de políticas de género en el Estado. Y siempre trabajé articulada con los servicios de salud. Además me encanta trabajar con el ámbito de la salud en general. Entonces, cuando he dado talleres sobre esta temática para profesionales del ámbito público y el ámbito privado, y profesionales desde el hospital más con mayor vulnerabilidad hasta el hospital austral. En el hospital austral di un taller de género, que es del Opus Dei. Esa es una cosa que me la voy a guardar siempre entre mis super anécdotas. No sé cómo hice para dar un taller de feminismo solapado en medio del Opus Dei y estar acá viva contándolo. Pero en este sentido, lo que me han dicho profesionales de las guardias de distintas instituciones sanitarias, independientemente de los sectores sociales a los que vayan,
es que, y se dediquen, es que inmediatamente una mujer que entra por guardia con esta sensación que ustedes describieron, quemazón, saturación, angustia, estrés, hay un solo rótulo. ¿Cuál es? ¿Se imaginan el diagnóstico inmediato que nos dan cuando entramos a una guardia sin un daño corporal específico que hable de un síntoma entre comillas físico? ¿Cómo no se imaginan que nos diagnostican de manera vulgar? ¿No? Un diagnóstico, no un diagnóstico real, sino un diagnóstico casi despectivo. ¿Cuál les parece que es? Vamos desbordadas psíquicamente a una guardia. ¿Cómo nos diagnostican? ¿Qué dicen de nosotras? ¿Se imaginan? A mí esto me lo dijeron los profesionales y los profesionales como les trabajan. Perfecto, histéricas. Histéricas y de una manera totalmente despectiva. Detrás de muchas histéricas hay situaciones de desigualdad de género como las que estamos hablando, porque estamos hablando de desigualdad de género lisa y llanamente cuando hablamos de la maternidad tal como la estamos llevando adelante, con los costos. Y al mismo tiempo hay muchas situaciones que bajo el rótulo de histérica son situaciones de violencia de género, ¿sí? Entonces se dejan pasar. Bueno, señora, arréglese con su marido. Bueno, esta hinchapelota que viene de nuevo. También es importante para mí poder pensar el poder engañoso que nos da la maternidad, que tanto nos cuesta renunciar. Bien. Es parte de la cuestión cultural que nos coloca como las reinas del hogar. La columna vertebral, voy a poner a la derecha, la columna vertebral y la institución familiar. Bien, sí. Y ahí hay un punto que tiene que ver con el rol que asumimos y hay un punto que tenemos que trabajar sobre el posicionamiento que tenemos, ¿no? Y qué otras posibilidades tenemos. Hay algo del orden del poder que se juega allí. Hay un dispositivo que es el de la culpa, pero también está bueno pensar algo del orden de nuestra responsabilidad a la hora de construir posibilidades frente a esto que nos toca. ¿Qué otras posibilidades, ¿no? Más allá de organizarnos, o qué otras posibilidades. Esto desde un lugar de sujeción y vulneración de derechos. Hay algo del orden de la tutela, ¿no? Que todavía nos somete. Trastornos de ansiedad, bien, loca, neurótica. En mi guardia los médicos dicen, ahí tenés un ataque de concha. Perfecto. Eso es lo que se dice. Me gusta la visibilización que están haciendo de, el ataque de concha, el ataque de histeria. Nunca pensamos demasiado, somos puro instinto. Y esto que tiene que ver con lo que decía Ceci Antolini recién, que es esto de, hay algo del orden de qué rol posible y qué posicionamiento posible hay en relación a las alternativas. Yo misma lo pensaba, ¿no? Hablaba con el papá de mis hijas de las ganas de que pasen parte de la cuarentena con él, pero al mismo tiempo pensaba, ¿yo me lo voy a bancar? Tengo la posibilidad, en este momento con el tema de la circulación no es posible, digamos, pero sí tengo la posibilidad de que eso en otras circunstancias suceda. El tema es, ¿yo me lo voy a bancar? De vuelta, la culpa, la crianza, el poder que se juega, la contención que muchas veces son para nosotras les niñas en situación de soledad. Recuerdo que hablábamos en la diplo de género esta diferencia entre medicación de varones y feminidades, que por lo general para nosotras es para bajarnos un... Porque tenemos que volver al lugar, ¿sí? Tenemos que... El dolor para, vos no, ¿no? Volver al lugar, como decían al principio, la estabilidad, ser las contenedoras.
y los varones tengan que ver con el rendimiento, que tengan que ver con la potencia. No vaya a ser que pierda la potencia. Pregunta, ¿nos bancamos a un varón que pierda la potencia? Por eso el patriarcado está metido en todos lados, lo que pasa que no es lo mismo estar en una situación de vulneración respecto al orden patriarcal que en una situación de privilegio. Eso te marca la cancha de una manera muy distinta. Por acá, militando siempre, dice Natalia, en la crianza de mamás en tribus. Es lo máximo la contención especial cuando las mamás comparten la misma filosofía amorosa de la crianza. Alivia, ¿no? La tribu, ¿quiénes más tienen la posibilidad? En este momento es muy complicado de establecer esas tribus. Sos la reina. O sea que no gobernás. Muy bien, Virginia. Sos la reina, no gobernás, vos reinás. Nos definen, nos encasillan, nos violentan y todo para disciplinarnos en un rol que hay que cumplir. Probá, ¿te la vas a bancar seguro? Sí, ¿no? Creo que sí, pero me das como cosa. Es clave la forma. ¿Vieron? Podemos estar hace millones de años, miles de años o 20 años trabajando en géneros y estas cuestiones nos atraviesan. Sería muy pedante y muy soberbio de mi parte decir que las he superado. Las trabajo y las trabajo con ustedes. ¿Ustedes por qué se creen que hago estos programas y soy psicóloga? Para curarme yo también. Mati dice, es la clave la formación en género de los profesionales. El uso de la medicación puede ser una ayuda, pero si no se miran desde una perspectiva de género, se genera violencia, por supuesto. Tal cual, Virginia. Virginia y Cecilia podrían ser muy buenas amigas. Un día lo que vamos a hacer cuando la cuarentena se levante es una reunión presencial de todos nosotros porque me encantaría, no sé, en algún lado. Quiero salir, por favor. Cuéntenme un poquito más sobre la experiencia de la maternidad. Tengo una tribu virtual surgida de manera espontánea. Es lo más y acompaña muchísimo. Claro, porque las situaciones particulares de cada una, ¿no? Sí, fiesta, nos vamos todas de fiesta. Las situaciones particulares de cada una, no es lo mismo estar atravesando un puerperio que tener 2 niñas o 3 o más pequeñites, qué sé yo, de hasta 10 años, tener adolescentes y convivir con adolescentes. Todo nos representa un desafío distinto. Lo que sí se sigue sosteniendo, la idea clásica, vieja, muy propia de la fundación de los estados modernos, entre el orden público y el orden privado, de que naturalmente no pensamos siquiera que en esta situación de cuarentena, dure lo que dure, quienes vamos a cuidar somos nosotras. Entonces, así como he hecho un llamamiento de este humilde lugar al Ministerio de Salud y su acompañamiento necesario con políticas de salud mental, también a todo lo que tiene que ver con pensar los dispositivos de las instancias y las instituciones que trabajan género en los distintos niveles de gobiernos para pensar y para acompañar, ya que hablamos tanto de cuidados, ¿no? Porque particularmente, si hagamos fiesta, Silvia ofrece la casa, vivís cerca de mi casa, yo ya se levanta la cuarentena y te voy a tocar el timbre. Acá hay una cuestión que es multidimensional, que tiene que ver con el malestar singular y personal que tiene cada una en estas circunstancias puntuales y absolutamente inéditas, porque no solo son excepcionales, son inéditas. Hoy hablaba con una paciente que me decía, bueno, mi familia se recuerda a la polio. No hemos vuelto a vivir una situación semejante históricamente, ¿no? En estos términos, o que se recuerde en estos términos. Entonces esto tiene
repercusión absolutamente íntima, individual, pero si la dejamos ahí y hoy hablamos, hoy por hoy, de lo mal que nos sentimos las mujeres o lo estresadas que nos sentimos, está buenísimo para pensar cómo podemos acompañarnos, pero si no pensamos que todavía, por más que haya declamación de política pública, aún no hay una acción concreta, real, sumada a la estrategia integral de acompañamiento en la cuarentena, con perspectiva de género, no se está logrando hacer algo eficiente siquiera, o más o menos eficiente con el tema de la violencia. Creo que pensar cómo la estamos pasando las madres en casa parece que está a 3 millones de años luz. Entonces está buenísimo que veamos en términos políticos y en términos de política pública, tanto en términos nacionales, provinciales y locales, la urgencia también de pensar el tema de los cuidados y el costo subjetivo, psíquico, físico y corporal que tiene para las mujeres. Mi hija Cata, de 6 años, siempre hablan de lo mismo, ¿no pueden cuidar los varones? Cata tiene razón, Matías. Listo, ya está. Dedicate a otra cosa. Es interesante pensando el después, cómo acompañarnos acompañarnos en la post-situación. Si esto que le decía decíamos de encontrarnos y de hacer una fiesta. Y hay algo también muy duro y muy siniestro que sucede. Una de ustedes dijo el costo que tienen nuestras corporalidades y además tenemos presiones estéticas, porque la que está en puerperio, el otro día también con una paciente, ¿no? Cómo decimos como una asociación entre la cuarentena y el puerperio, ¿no? Que también se lo llama un poco así. Y las presiones estéticas que todavía seguimos viviendo las mujeres, porque además de todo esto tenéis que ser divina. ¿Cómo vamos a salir de esta situación inesperada? No lo sé. Esperemos que podamos ser tribu. Estaría bueno que generemos una tribu para acompañar la maternidad en cuarentena, post-cuarentena, que también tendrá sus consecuencias, tanto en nosotros como en nuestros hijos. Bien, y es todo un desafío, hablamos mucho de la tribu, pero es todo un desafío también de confianza mutua, armar la tribu, ¿no? De confianza mutua. Y es muy interesante porque deconstruye un poco y pone en crisis la idea de familia nuclear clásica, cerrada, de puertas cerradas, de los trapitos que se lavan en casa. Entonces implica abrir. La tribu implica también abrir el juego, ¿no? El juego de otra manera. ¿Quién no habrá pensado en la suba de peso? Bueno, Marcela García, si hay un tema que a mí me interesa trabajar, tiene que ver con la estética, ¿no? Con la estética patriarcal y otras posibilidades de diversidad estética, ¿no? Bueno, hasta ahora, haciendo un raconto de lo que venimos trabajando, que es un montón. Inmediatamente empezaron a contar de sus situaciones singulares, de las edades diversas de sus hijes, de cómo se sienten que algunas tienen ganas de desaparecer literalmente, los quiebres, las angustias, el dolor corporal, la falta de registro. No hicimos pis en todo el día y no nos dimos cuenta, y no comimos y no dormimos. Va cambiando, tal vez con las edades de les hijes, van cambiando las necesidades y van surgiendo estrategias desde sus lugares. Catiza, estoy en crisis, te quiero seguir el hilo, mi nena, dale que dale. Y sí, yo no sé bajo qué situación embrujé a mis hijas y no subieron. Yo cada vez estoy en un lugar distinto, corriéndome, que se vengan a meter.
porque es muy difícil pensar en la lógica en que quiero charlar con ustedes y al mismo tiempo limpiar un culo con caca y tirar el botón y que ustedes lo escuchen. Es muy... es quemante, es realmente... vulnera en algún punto nuestros recursos. Y miren todo lo que vamos haciendo con eso. Yo escribí mi tesis de maestría literalmente dando la teta. Y yo en ese momento, y mientras escribía, decía, estoy haciendo ciencia con una piba acá. ¿Y qué iba a salir de todo esto, no? Por la piba y por mí. Y entonces, vamos viendo que los costos son grandes, las exigencias sociales, laborales son enormes, porque si no laburamos no comemos. Muchas crían en soledad, con hombre o no hombre al lado. Acá me avisan que se van a bañar. Vamos, se van a bañar. Perfecto. Entonces tiene muchísimos costos singulares que es importante que los profesionales tengamos perspectiva de género, que las organizaciones sociales tengamos perspectiva de género para acompañar, para no revictimizar y no reculpabilizar a las mujeres, que ya venimos con sentimientos, sensaciones de culpa muy grandes. Y es muy importante que, entendiendo como todas, y hablo en femenino y sopórtenme, porque nosotras cuidamos, es importante pensar la dimensión de la política pública en serio. Y eso implica recursos. Yo siempre digo en mis clases, en distintos espacios de trabajo políticas públicas, que la operacionalización de la voluntad política es la guita, son los recursos materiales. En la medida en que no haya recursos materiales para sostener equipos y para sostener ideas y para sostener gestiones, bueno, no va a pasar o no sucede nada allí. Sucede más precariedad, en la cual terminamos haciendo políticas o trabajos en protección de los derechos de los géneros, los mismos géneros que ya venimos vulnerados y trabajamos dando la teta. Es como una enorme rueda que la pregunta es, ¿cómo la quebramos? Es la rueda invisible. Sigue siendo, está invisibilizada porque la vemos. No es invisible, la sentimos en el cuerpo. ¿Qué alternativas? La organización, la tribu, las políticas, poder hablar. ¿Qué más? ¿Les sirve hasta ahora algo de esto? Van surgiendo también otros temas para trabajar. ¿Qué les va pareciendo? El tema de las vinculaciones con las infancias en casa, en esta situación absolutamente inédita. Totalmente inédita. Han dicho cosas muy fuertes y muy grosas, ¿sí? Pensar el después. A mí me pasó que mi hija me dijo, mamá, estás muy cansada. Mamá, descansá. La ESI. Claro, la ESI. La educación sexual integral. Que nos va a permitir, y que nos va permitiendo hace muchos años. Hay personas que trabajamos el tema hace muchos años antes de que esté la ley. El desarme de los estereotipos de género, porque en definitiva son el arsenal, uno de los arsenales simbólicos que sigue reproduciendo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando entras a una juguetería? Es como la permanente reproducción y refuerzo, y al mismo tiempo están las rupturas, la creatividad. Yo no soy madre, pero sí trabajo con un grupo de madres con sus bebés, dice Margarita. Y Margarita, ¿cómo lo ves?
¿Mm? El tema de los bebés, o sea, si tuviéramos que dedicarnos a pensar cada etapa, si bien es abierto a la familia, siempre asisten las madres, claro. Los grupos de WhatsApp son de madres. Bueno, un día se puede hacer una charla entera de los grupos de WhatsApp. Siempre fui odiada en los grupos de WhatsApp de madres. Bueno, en varios lugares. Sí, siempre asisten las madres. Las que se ocupan. Recuerdo que en algún caso en un grupo WhatsApp agregaron a un padre, pero este señor lo único que hacía era mandar chistes y encima chistes homoodiantes. Imagínense, bueno, el escándalo, bueno, nada, a mí no me gustó nada. O sea, el único aporte que hacía era ese, ¿no? Digo, no se trata de criticar a los varones, se trata de que si realmente, acá hay un desafío muy grande, de vuelta, que también tiene un punto de dialéctica, que como dice la compañera, la ESI, implica trabajar con las masculinidades. Necesariamente, es urgente. Es absolutamente urgente, ¿no? La construcción de masculinidades que tengan los recursos subjetivos como para cuidar. Una vez, dando un taller ¿sobre qué era? Sobre cuidados, ¿no? Es una cuestión ligada a los roles de género, estereotipos de género, familia. A veces uno aprende más de las metidas de pata que de las cosas que le salen bien. Seguro, pero aprendemos más de las metidas de pata de lo que nos sale bien. Me acuerdo que estaba trabajando con una serie de fotos y de imágenes, hablando del tema de la llamada corresponsabilidad, ¿no? Con los compañeros de un grupo de mujeres que estaba allí, de mujeres de distintos barrios. Pero las mujeres empezaron a hablar de que eran todos personajes sumamente agresivos, violentos, no responsables en ningún sentido. Entonces yo pensé, ¿de qué corresponsabilidad estoy hablando con una existencia de este tipo de subjetividades? Hay una corresponsabilidad posible, por eso, como muchas veces no es posible, hay que seguir hablando de la ampliación de criterios, porque si hay algo que estamos cuestionando cuando hablamos de maternidad es nuestra noción tan arraigada de familia. Cuando hablas de tribu, cuando hablas de política pública, estás desarmando todo. Y esto lo estamos haciendo nosotras porque nosotras pagamos el costo. Y encima sale plata, que no vemos. A veces me han contado que los papás no permiten que jueguen con muñecos o la cocinita. Entonces para ese taller aprovechan a hacer sus juegos, claro. Eso es muy frecuente. Luciana, te critican si decís que no tenés ganas de jugar con tus hijes. Y te critican si lo haces. No tenemos no, nunca hacemos nada bien. Yo siempre tengo la frase como irónica de si les pibes tienen un desarrollo en su vida que digamos es positivo, es gracias a la vida y gracias al pibi. Si la cosa salió mal, es la madre estragante. La psicología se tiene que revisar y seguir revisando, ¿no? La pediatría. Yo fui el año pasado a la Sociedad Argentina de Pediatría a hablar un poco de estas cosas y me encantó. Muy lindo. Te critican por todo. Si jugás. A veces el tema del juego nos cuesta mucho porque tenemos muchas cosas por encima. Ahí tenés el ejemplo, la acción o omisión. Claro. ¿Sí? Si haces y si no haces. Si jugás, si no jugás. Me encanta el tema del juego. El tema del juego llevándolo a la adultez. Cómo perdemos la capacidad, muchas veces la capacidad lúdica. Las madres cuentan angustias, surge la culpa por trabajar en general y les hablo de que el espacio es para desahogarse. Admiten estar cansadas pero con gran culpa. La culpa, el costo, las dificultades psíquicas, físicas, las necesidades políticas.
Hoy por hoy ya nadie se come el cuento del príncipe azul. El tema es que nos seguimos comiendo en acción el cuento. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos dimensionar y pensar estas cosas. Y así como vos, Margarita, tenés un espacio para donde las madres hablan de esto, hay muchos espacios también. El tema es por qué seguimos comiéndonos el sapo. ¿Mm? Y no es solo una cuestión personal desarmarlo, es una cuestión política, es una cuestión educativa, es una cuestión absolutamente social y compleja. La psicopedagogía, y vos que sos psicopedagoga, los estereotipos a pleno, ni les cuento cuando, claro, porque cada una de las que está acá, yo sé que son luchadoras en sus propias disciplinas. Me imagino a cada una de nosotras metidas en nuestros espacios de laburo tratando de hacer algo con esto, claro, totalmente, totalmente, absolutamente. Bueno, para ir cerrando, la pregunta es, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos transitando? ¿No? ¿Con qué estrategias? Surgió la tribu, surgió dejar de hacer hasta, surgió no esperar a reventar, surge la red, el pedido de ayuda, surge la idea de hacer una fiesta después de la cuarentena, esa a mí me recopó. ¿Qué más? Y me parece que tenemos que seguir exigiendo políticamente y visibilizando, porque me parece que no se habló de la cuarentena y el sostén invisible de los cuidados en cuarentena. Por ahí se habló, alguien lo dijo, no me llegó, no sé si fue algo extendido. Y el abrazo enorme a todas las que cuidamos y criamos, el abrazo absolutamente hermanado en nuestras diversidades, a todas aquellas femineidades que cuidamos, ¿sí? Y que venimos sosteniendo este planeta con algo del orden de la ternura y de la amorosidad. Y con todos los quiebres, con todas las fisuras, con todos los malestares y todo aquello que no funciona tan bien. Generar las propias rutinas, dejar un rato las exigencias y seguir haciendo. Autocuidado y fiesta, quiere Silvia, yo también. La ternura. El que habló mucho siempre del tema de la noción de ternura es Ulloa. Y fiesta. Una vez que nosotras salgamos de la cuarentena, llevo los glitters para la fiesta. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque eso está bueno. Todo esto está bueno. Ojalá la cuarentena, vamos a ver cómo sigue, pero cuando esto se termine armamos una fiesta. Se los digo en serio porque acá Silvia tiene dónde. Entonces, bueno, armamos una fiesta. Sí, la armamos en serio, con todas las personas. El capitalismo también debe caer y nosotras tenemos mucho que hacer ahí. Lo que dice Luna es fundamental. Estamos viendo y vimos hasta ahora y tendríamos que... Perdón, me enganché con lo de la fiesta. Ahí me fui. Pero no es una dimensión menor el festejo y el disfrute, que a veces está tan vedado. Lógicamente, porque la estructura del mundo público y mundo privado que conocemos es la lógica capitalista. Y también desarmar la impronta colonial que tiene, porque las que cuidan muchas veces, mientras nosotras salimos a trabajar, son mujeres migrantes, son mujeres marronas, son mujeres en una situación todavía más precaria. Entonces, tenemos la obligación también de pensar las políticas de cuidado con nosotras, con las que cuidamos y con nosotras en nuestra diversidad, no solo las profesionales o las que tenemos un oficio determinado, etcétera, con todas
con todas las mujeres que se dedican a la tarea de cuidado y a la tarea doméstica, con la enorme precariedad con la que ponen el cuerpo, el costo que tiene abandonar toda la semana una familia, tu propia familia, para criar a la familia de otros. Yo creo que esas voces son fundamentales para crear la política pública de cuidado. Está buenísimo que estén las expertas que estudiaron y las que trabajaron en los territorios, pero por favor no se olviden de las voces de las protagonistas, ¿sí? De las que trabajan en casa, todos los días, y muchas veces en situaciones sumamente precarias. Entonces es tan multidimensional que yo lo que deseo es que en tribu y en diversidad y en tensión y entre pasándola bien y pasándola mal, sigamos pensando estrategias conjuntas de acompañamiento. Hola Susan, me llegaste tarde, Nacarelli, estoy terminando. Entonces, el cuidado tendrá que ser también una decisión. A veces confundimos la empatía y el cuidado de otros y la autopostergación y desamor a nosotras. Claro, con la autopostergación. Poder dar ese amor y cuidado desde lo que ya tenemos y nos brindamos. Los límites son amor también. Esto está buenísimo porque hay una idea muy profunda de cuando trabajamos en talleres sobre estos temas. Me quiero matar. Bueno, después queda el video, Susi. Después nos juntamos a tomar mate y listo. En algún momento. Tengo que ir a la comisaría. Tengo que volver. Está buenísimo lo que dice Silvia, porque la base de toda esta cuestión tiene que ver con el no registro propio. No hay sujeta. Hay una persona en situación de tutela que cuida. Lo que pasa es que a lo largo de los años nos hemos ido ciudadanizando. Entonces, ¿cómo convive ese orden? Y en nuestras diversidades. No es lo mismo una mujer blanca, cis, un sector medio, alto, no es lo mismo medio y alto, no es lo mismo medio y alto, medio para abajo, los sectores más vulnerables, los sectores más postergados, los sectores populares, o sea, no es lo mismo maternar en el orden de la diversidad sexual, 2 compañeras, por ejemplo. O no solo 2. Hablamos de la unicidad, también la multiplicidad de personas que cuidan y crían. Entonces, acá hay un tema que dice Silvia que es muy importante. Hay un punto donde nosotras ya no nos queremos postergar más. También tenemos un montón de deseos, proyectos, ganas de hacer cosas para nosotras. El tema es cómo hacemos. Antes o se llamaba conciliación. Y después empecé a leer cosas de que conciliar qué. ¿Cómo se hace? Venimos siempre con la idea de la red, del tejido, el trenzado. Siempre me hago trenzas porque simboliza esto, ¿no? Hay algo simbólico en la trenza. Hola Ceci Costa, me llegaste tarde, vos también. Vamos a hacer una fiesta después de todo esto, ¿sí? Ustedes están todas invitadas. El trenzado. El arte del trenzado. El trenzado es entre todas. Las femineidades interseccionales que cuidamos. Y bueno, dedicado a ustedes, a mamá, a abuelas y a todas mis ancestras que han hecho lo mejor que han podido. Siempre concluimos con los lazos y las redes. Siempre. Siempre. Siempre concluimos con los lazos y las redes. Con una mirada política, con una mirada ética, con una mirada de responsabilidad. Con una mirada particular sobre la realidad de cada grupo, porque no es lo mismo la situación de una mujer conurbana que trabaja en la casa de una señora determinada,
que la realidad de otra y otra y otra, y de lesbianas y de compañeras trans que también maternan. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, en esa diversidad, en esa amplitud nos tienen que escuchar. Conciliarnos con nuestros deseos, pensando pasado, presente y futuros trenzados. También pensando con aquellas con todas las que, a ver, llevamos adelante el rol de los cuidados, ¿no? Porque empezamos hablando del maternizaje, pero esto es mucho más amplio. Podemos no tener hijes y estar de todas maneras siendo las cabezas principales del rol de los cuidados en la institución donde militamos, en la casa de otra como empleada, en nuestros trabajos. No es que la que no es madre zafó. Cuidado con eso. Revisémonos. Y pensemos, transitemos y pensemos construcciones colectivas para conciliarnos con nuestros deseos, que también son políticos. No están desconectados de las dimensiones sociales. Me pasé 10 minutos, pero este tema me parece súper apasionante. Bueno, estamos. ¿Algo más? ¿Un cierre? No se postergue más. El acceso a la libertad. Sí, será ley. Yo entre los pañuelos blancos, los pañuelos verdes, el pelo verde. Bueno, les mando un beso enorme. Espero que haya sido de utilidad. Dense sus espacios, sus tiempos, la ducha, el baño que necesiten. Armen el altarcito con las cosas que valoran, que son propias. Rescaten sus cuestiones propias, sus gustos. ¿Sí? Descansen, dice. Abrazo y a ver, vamos a dormir, si podemos. Bueno, les mando un abrazo y un enorme reconocimiento, el que nunca tenemos. Un beso grande y espero que haya política de esto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.